Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo número 10, integrado por Mauricio Conza, René Castillo, Brian Pinta y mi persona, Andreina Montaño, con nuestro tema en general de proyecto final, que es la construcción de antenas microstrip y la antena helicoidal. Bien, para ello primero vamos a explicar lo que es la antena microstrip. Como definición, se va a obtener que una antena microstrip, o también conocida como de tipo parche, porque además utiliza esta tecnología que es la microstrip, que es una extensión de la línea de transmisión. Las dimensiones que se eligen van a ser de la forma en la que el parche va a disipar la potencia en forma de radiación. Se consideran que aparecieron estas en los años 50, pero fueron utilizadas a partir de los años 70. Como desventaja se encuentra que tiene una baja potencia de radiación, tiene una baja eficiencia, tiene un ancho de banda que es angosto, tiene considerables pérdidas, una baja ganancia, y requieren de sustratos que sean de alta calidad y de buena tolerancia a temperaturas extremas. Como ventajas encontramos que son de fabricación sencilla, son combinables en circuitos integrados de microondas, son pequeñas y de poco peso, son ajustables a superficies que no son planas, son versátiles en la elección de la frecuencia de resonancia o la de polarización. Las aplicaciones en las que se encuentran este tipo de antenas son en antenas de embarcaciones, en misiles, en altímetros de radares de aviones, en antenas de exploración de radares en satélites, en sistemas GPS, en telefonía móvil y en comunicaciones móviles por satélite. Encontramos además el funcionamiento. En el primer paso para el diseño de esta antena de tecnología microstrip es elegir el sustrato apropiado. En este caso se manejan las características principales de los sustratos dieléctricos que deben ser considerados. El sustrato dieléctrico en las antenas microstrip son principalmente requeridos para dar soporte mecánico a la metalización de la antena. Vamos a proporcionar un soporte. El sustrato necesita consistir en un material que sea dieléctrico, que puede afectar el rendimiento eléctrico de la antena, los circuitos y líneas de transmisión. Por lo tanto, un sustrato va a tener que satisfacer requerimientos mecánicos y eléctricos que en ocasiones son difíciles de cumplir. Entonces, para ello, uno de los elementos que más se usan en este tipo de antena microstrip van a consistir en un parche rectangular, y que es un fotograbado en una cara del circuito que está impreso, y en este caso se va a alimentar a través de un cable, el cual va a estar soldado en la parte posterior del plano de tierra. Este pin de alimentación va a estar soldado al elemento microstrip. Además, es muy importante que el pin de alimentación esté muy bien soldado al elemento microstrip, ya que la mayoría de fallas ocurren en este punto. Lo que también vamos a manejar es la directividad de la antena, que va a permitir calcularse numéricamente por las expresiones del campo lejano, lo que va a hacer que de esta manera se obtenga la potencia total radiada, y con ella vamos a obtener lo que es la intensidad de radiación correspondiente a nuestra antena isotrópica equivalente. La impedancia de entrada también es un parámetro importante, puesto que nos va a permitir conocer la característica de resonancia y poder realizar aproximaciones. Y se va a modelar como la figura que observamos a continuación, que es un circuito RLC, y que va a sintonizarse en la misma frecuencia de funcionamiento de la antena. Para ello vamos a utilizar estas fórmulas para realizar los debidos cálculos. Va a depender también de la geometría que utilicemos en este tipo de antenas. Van a ser geometrías, en este caso hay espiral, circular, rectangular, fractal. En el caso nuestro es una geometría rectangular, y para ello utilizamos este tipo de fórmulas.
donde vamos a conocer lo que es el ancho de la antena, la velocidad de la luz, la frecuencia de operación, la constante dieléctrica, en este caso utilizamos la del cobre, el largo de la antena dada en milímetros, H, que va a ser el grosor del material, y la constante dieléctrica efectiva. Para ello, los cálculos que vamos a realizar, en este caso, lo que hicimos fue ya reemplazar los datos que teníamos con las fórmulas mencionadas anteriormente. Y para la altura del sustrato tenemos que es de 1.3 milímetros. Realizamos lo que es el ancho de banda, dado en milímetros de 47.81 milímetros, el ancho de la antena. Y la constante dieléctrica de 3.73. Se calcula también lo que es la longitud efectiva. En este caso es de 0.61. Y tenemos el cálculo de la longitud de la antena, que es de 30.58 milímetros. Antena helicoidal. La antena helicoidal es una antena formada por un alambre conductor enrollado en forma espiral y con un plano de tierra similar al de los monopolos. Al tratarse de un monopolo enrollado en forma espiral, esta también cuenta con la ventaja de ser una antena que permite reducir el tamaño de la antena. La antena helicoidal tiene dos modos de operación básicos, el modo normal y el modo axial. En el modo normal ocurre cuando cumple la condición que la longitud de la circunferencia de la hélice es menor a la longitud de la onda. En este caso, la antena puede ser modelada como una serie de pequeños dipolos y loops. Para este modo de operación, la antena describe un comportamiento omnidireccional. En el modo axial ocurre cuando la condición que la longitud de la circunferencia de la hélice es igual a la longitud de la onda. En este modo, la antena presenta un comportamiento direccional y requiere un análisis más detallado. Propiedades generales de la antena helicoide. Su polarización es de tipo hélice, es decir, es de tipo circular. Además, la impedancia de las mismas que ofrecen es baja. Es conveniente adaptarla a transmisores con adaptadores de impedancias. Finalmente, su resonancia corresponde a frecuencias básicas o fundamentales. Dimensiones helicoidal. Las dimensiones del helicoide son dadas por las siglas D. ¿Cuál es el diámetro del helicoide? C, el perímetro de la circunferencia. S, el espacio entre vueltas. Alfa, el ángulo de elevación. L, la longitud de una vuelta. N, el número de vueltas. A, la longitud axial. D, el diámetro del conductor del helicoide. Y G, el diámetro del plano de tierra. En la antena helicoidal tendremos en cuenta C, el cual es la circunferencia de la hélice. S, la distancia entre vueltas. L, la longitud de la antena. D, el diámetro de la espira de la antena. Y L, la longitud total del cable. Y Z, que es la impedancia. Para el diseño de nuestra antena hemos utilizado como frecuencia de corte una frecuencia de 2442 MHz, obteniendo una longitud de onda de 12.28 centímetros, una longitud de circunferencia de hélice de 12.28. Por tanto, su modo de operación es de modo axial. Luego tenemos lo que es la impedancia. La impedancia de la antena en este caso va a ser de 139.98 ohmios. D es el diámetro de la espira, es decir, en este caso son 3.91 centímetros. La distancia entre vueltas es de 3.07 centímetros. La ganancia de la antena sería 8.97 dB. La longitud de la antena estaría dada por 36.84 centímetros y la longitud de la espira sería de 208.76 centímetros. El diámetro del reflector será 9.21 centímetros. En cuanto a la simulación de la antena de parche microstrip, hemos utilizado el programa CST Studio.
en donde procedemos a realizar nuestra antena con las medidas que calculamos. Para tener un punto más claro y estar un poco más seguros en los cálculos, hemos tomado en cuenta las siguientes calculadoras en línea, en donde podemos ingresar la constante dieléctrica, la altura dieléctrica y la frecuencia de operación, que en este caso trabajamos en 2.442 GHz. Esta calculadora utiliza las mismas fórmulas que ya se explicaron con anterioridad, así que tomamos dichos valores. Igualmente tenemos esta calculadora para calcular la línea, en donde podemos ingresar los mismos valores que utilizamos para calcular la antena como tal, y nos dan el ancho y el largo de la línea. Estos valores lo podemos ingresar en nuestro programa CST Studio, en donde tenemos el ancho del dieléctrico, el largo del dieléctrico, la altura dieléctrica, el ancho de la antena, el largo de la antena, el grosor del cobre, que normalmente es de 0.035, y el ancho de la línea, que la calculamos anteriormente. Para poder ingresar y poder crear nuestra antena, hacemos uso del brick, en donde podemos ingresar y crear nuestra antena desde cero. Haciendo esto hemos creado como tal nuestro dieléctrico, la antena patch como tal, nuestra tierra y nuestra línea para la antena, dándonos como resultado la siguiente antena. Una vez construida y teniendo en cuenta las medidas que se han calculado, procedemos a realizar la simulación. Este programa de CST Studio ya nos facilita y nos muestra resultados que son importantes para nosotros, para identificar si la antena es funcional o no. Dichos valores podemos apreciar el campo E y el campo H. De igual forma tenemos los parámetros S, y asimismo para la frecuencia de 2.442 podemos observar en este caso la directividad en su forma polar con su diagrama de radiación con una magnitud de 6.17 dBi. Igual forma en su forma cartesiana y en su forma de 3D, la cual nos da la siguiente figura. Igualmente para la ganancia nos da la siguiente figura, de igual forma con su forma cartesiana y su forma polar. Una vez realizado la simulación, procedemos a construirla, en la cual se evidencia más adelante con algunas fotos y videos. A continuación voy a hablarles sobre la simulación de la antena helicoidal. Para ello hemos empleado el sistema de software de MATLAB. Inicialmente ingresamos los valores de nuestra antena, luego fijamos la frecuencia central y finalmente pues calculamos la directividad y la impedancia de la misma, obteniendo los siguientes resultados. En la figura 1, como se puede observar, aquí tenemos el esquema de 3D de nuestra antena. Como se puede ver, la podemos rotar. En este caso, nuestra antena consta de 12 vueltas. Como se puede evidenciar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas en total en nuestra antena helicoidal, con un diámetro de 3.91 centímetros. En esta figura podemos observar el diagrama de directividad de nuestra antena. Asimismo, podemos observar que la frecuencia de corte en este caso pues es la frecuencia correspondiente a 2.442 GHz, que es la de la frecuencia de Wi-Fi.
Y asimismo, pues podemos observar que en este caso nuestro diagrama de directividad pues va desde el valor mínimo, desde menos 11.4 dBi, que es el valor más bajo, que se encuentran en los lóbulos posteriores, y nuestro valor máximo en este caso para la antena helicoidal es el valor de 13.5 dBi, que se encuentra en el lóbulo principal, como se puede evidenciar aquí en la gráfica. A continuación tenemos los diagramas, tanto en azimut y en elevación. En la figura 3 se lo puede observar con un ángulo de elevación que corresponde a la figura anteriormente vista, y en la figura 4 corresponde al diagrama de directividad en azimut. Finalmente tenemos los valores de impedancia de esta antena, que como se puede ver está trabajando en este rango de frecuencias de Wi-Fi, y la impedancia pues oscila en un valor que está entre los 132 y los 128 ohmios.